Con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y salió de ella una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por historias de la salvación, historia bíblica y aún universal, porque muchos datos de la historia bíblica son constatados a través de la misma historia universal y de las fuentes que componen la historia misma, que son muchos los datos científicos que hoy tenemos acerca de esto, para apoyar el testimonio de la Sagrada Escritura. Sabemos que Abraham viene de una tierra pagana, ¿sí? Y como viene de una tierra pagana, también es hijo de una cultura pagana, Ur de Caldea, donde estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios a otros dioses. Todos los pueblos en los que se fue desenvolviendo, o más bien en los que fue creciendo y se fue desarrollando y evolucionó la fe de Israel, sus pueblos que estaban alrededor eran pueblos paganos, adoraban otros dioses. Y Abraham viene precisamente de una tierra así, con costumbres paganas, con hábitos viciosos que no pertenecían a la fe propiamente del pueblo elegido, del pueblo hebreo. Y un día Abraham recibe la manifestación de Dios, como Dios se revela, seguramente porque ya Abraham había encontrado insatisfacción personal, existencial, en todo esto que le ofrecían en esta tierra. Y Abraham se pone en camino de una búsqueda, porque así funciona la revelación de Dios. Dios se le manifiesta a quien más lo busque, y Dios se le manifiesta a quien lo busque con un corazón sincero. Quien no lo haga no está capacitado para ver la manifestación del misterio de Dios, de su amor. Y de hecho la Sagrada Escritura nos pone a Abraham en camino. Cuando nos habla del padre de Abraham, de Terac, dice que sacó a sus hijos de la tierra de donde estaban y los llevó a otro lugar. Significa que es gente que ya está inconforme con lo que ha vivido y están en una búsqueda de algo más grande. Así empieza el catecismo de la Iglesia Católica, precisamente desarrollando cómo es que se da la fe, cómo se compone la fe de nosotros los cristianos y los católicos. Parte inicialmente de una búsqueda.
Y vuelvo y digo esto porque es importante. Quien no está buscando la verdad sinceramente y quien no busca a Dios sinceramente nunca la va a encontrar. Nunca. Y esa búsqueda se conoce que es recta y que es pura precisamente cuando existe la capacidad de ir soltándose, de ir dejando lo que se tiene, ¿sí? De ir renunciando a lo que antes era mi seguridad, era mi apoyo, para ir en busca de algo más grande. Así le pasó, por ejemplo, a los 3 grandes filósofos de la historia, sobre todo en la época de oro de Grecia, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. De hecho, algún autor contemporáneo decía, hablando filosóficamente, que en el pensar hoy, muchos que obran rectamente somos enanos a espaldas de gigantes. Por eso la fe cristiana, cuando se encuentra con estos filósofos, se da cuenta que es lo más parecido racionalmente a una búsqueda auténtica de Dios. Entonces Abraham venía de otras culturas, de otra religión, y en esa búsqueda, porque tiene un corazón sincero que se nota porque se ve que Abraham va renunciando a las cosas para poder buscar intensamente la verdad, Dios se le manifiesta. Y le dice, así aparece este capítulo 12 del libro del Génesis, presentando de una manera extraordinaria la vocación de Abraham. Lo llama por su nombre. El desconocido que él busca es un Dios que lo conoce muy bien. Y le dice a Abraham, Abraham, y él le dice, aquí estoy, Señor. Y lo primero que hace el Señor, porque lo ve y lo nota en ese deseo de encontrar la verdad, porque ya Abraham va renunciando a ciertas cosas, le pide 3 cosas. 3 cosas que son fundamentales para el ser humano histórico, ¿sí? Para el ser humano temporal, para el ser humano existencial. Son 3 seguridades que sostienen la vida humana, la de todos los seres humanos. La tierra, deja tu tierra. Eso a nosotros nos cuesta porque es una seguridad humana, antropológicamente es una seguridad humana. El hombre no se entiende sin un hábitat material. Tanto que hoy hace parte de una de las necesidades básicas, como el techo, por ejemplo, que está vinculado a la tierra, una de las necesidades básicas del ser humano. Pero Dios le pide esto a Abraham. Deja esa necesidad básica. Deja tu tierra. Deja a tu parentela, que es la familia. La familia también se convierte en un vínculo, en una seguridad muy profunda para el ser humano, innata, natural. Y el ser humano no se entiende sin ese núcleo de la familia. Pero el Señor se la pide, déjala. Deja tu tierra, tu familia o tu parentela, un sinónimo de la familia, y deja tu patria. La patria es muy vinculante para nosotros. Los que viven en otros países fuera de su tierra saben qué significa la tierra. Cuando uno ha dejado su tierra y ya no está en ella, uno sabe qué significa eso. Yo me acuerdo cuando muy pequeño, a la edad de 13 años, yo soy de un pueblo del oriente antioqueño, se llama Santuario, y me fui para la costa, solo a trabajar por allá, me fui de la casa. Y ahí fue donde yo comencé a valorar mi tierra, ¿sí? Y yo recuerdo esos primeros días que escuchaba un hablado paisa y eso me encendía nuevamente el corazón, porque eran mis vínculos antropológicos, sí, existenciales, seguridades muy profundas para el ser humano. Y el Señor se las pide a Abraham. Deja tu tierra, deja tu patria, deja a tu familia y vente a una tierra que te voy a mostrar. Ojo que el verbo que utiliza el Señor es en futuro, ¿sí? Te la voy a mostrar. Y yo haré grande tu nombre ante las demás naciones. Yo te bendeciré. Y le dice en otra promesa al Señor, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si eres capaz. Mira las estrellas del mar, las arenas del mar, de la playa, ve y cuéntalas si eres capaz. Así o más grande haré tu descendencia. Eso históricamente, ¿cuánto hace que sucedió? Hace más de 4.000 años.
Yahvé le estaba hablando, Dios, nuestro Dios amor, el Dios de la revelación cristiana, le estaba diciendo a Abraham esto: haré grande tu descendencia, multiplicaré, engrandeceré tu nombre. Díganme ustedes en la actualidad un nombre de la persona más famosa hoy, la más famosa hoy, y nunca llegará a tener la fama que tiene el nombre de Abraham. Porque estas personas son famosas hoy, ¿sí? Pero mañana no seguirán teniendo el mismo nivel de fama. Abraham lleva 4000 años de muerto y es famoso. Dentro de las 3 religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, más frente a otras religiones que saben quién es Abraham, saben cuál es el origen de Abraham y no tienen un vínculo tan directo como él. ¿Será fiel Dios o no será fiel? Claro que es fiel a sus promesas. Engrandeceré tu nombre. Y le dice el Señor: haré tu descendencia incontable. ¿Cuántos hijos tiene Abraham hoy? Todos los que están en el Islam, los que están en el judaísmo y los cristianos somos hijos de Abraham. Millones y millones. Y eso que en tiempos de Abraham no había ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, ni nada de estas cosas que hay, ni Google, sí. Pero es famoso y tiene descendientes por toda parte y una fama impresionante, ¿sí? Hasta en boca de Cristo fue alabado Abraham, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. ¿Qué fue lo que a Abraham le dio tanta fuerza interior para poder renunciar y para poder arriesgarse por lo que Dios le pedía? Tocándole padecer como le tocó padecer, porque de eso Dios no lo iba a librar, del padecimiento. Lo probó, y mucho, hasta el punto de pedirle el hijo de la promesa. Y sin embargo Abraham nunca dejó de obedecerle a Dios, nunca. Es más, en Abraham no vemos lo que pasó con Moisés cuando es llamado, siendo Moisés también un patriarca, un gran líder, pero fue más imperfecta la respuesta de Moisés que la de Abraham. Por eso el nombre de Abraham es tan grande, ¿sí? Porque Moisés comienza a rejunjunear y a decir que es tartamudo, que se busque a otro, ¿sí? Tanto que Dios tiene que darle a Aarón. En Abraham, por eso el nombre de Abraham, la obediencia de Abraham es tan perfecta, porque se tiró a ciegas de una, ¿sí? Sin rejunjunarle a Dios. ¿Por qué lo hizo? Parece que en el mismo Salmo nos está respondiendo Abraham. Y ahorita lo escuchábamos. Dice el Salmo bella y profundamente: sincera es la palabra del Señor. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque sabía quién le estaba hablando. Y sabía que esta palabra no falla. Que Dios es fiel a lo que promete. Y que Dios no va a fallar. Dice, y todas sus acciones, todas las acciones de Dios son leales. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de sus bondades. Abraham fue un hombre que se fió y por eso fue capaz de obedecer, no de otra palabra, de ninguna palabra humana, de ninguna promesa humana. Y las tuvo, no crean que no las tuvo. Abraham tuvo las tentaciones ahí, las posibilidades las tuvo ante él, pero nunca se puso a escuchar esas palabras. Nunca se puso a escuchar esas promesas. Yo le digo mucho a la gente, los católicos, cristianos, que queremos llegar al reino de los cielos, hoy tenemos que desintoxicarnos, porque estamos intoxicados con una cantidad de palabras que no es la palabra del Señor, con una cantidad de promesas que no coincides con la promesa del Señor, con una cantidad de garantías que nos están ofreciendo que son puros ídolos, inertes, hechura de manos humanas, o también hombres y mujeres que están suplantando a Dios y se están colocando en el trono de Dios para regir a las naciones, y se creen Dios y reclaman la obediencia que se le debe al único Dios, al Dios de Abraham, ese Dios al cual Abraham nunca quiso fallarle.
Hoy dentro de la iglesia, decía el Papa Benedicto XVI, vivimos un nuevo paganismo, más terrible, muy dañino. Dice el Papa Benedicto XVI, lo decía en el 2005 y siempre lo sostuvo, hasta el momento de su muerte. Decía que en la iglesia, él tiene un libro que se llama Ser cristianos en la era neopagana, Ratzinger, ¿sí? Pero esto fue su discurso siempre hasta el final. Y decía que el nuevo paganismo que vivimos hoy es muy terrible porque es un paganismo con Dios y es un paganismo con Cristo. Es más, es un paganismo con el Espíritu Santo y hasta con la Virgen. Así literalmente. Miren, el Papa Francisco no tuvo reparo en decirnos a los sacerdotes. Decirnos eso el Papa Francisco a los sacerdotes el año pasado en la misa crismal, que estábamos suplantando al Padre, a los sacerdotes, y que estábamos suplantando al Hijo, a Jesucristo, y que estábamos suplantando al Espíritu Santo. Eso es muy grave. En pocas palabras, el Papa nos dijo, hay sacerdotes que están viviendo como paganos, y lo dijo. Él no tuvo reparo en decirlo. Y así hay mucho católico hoy, pagano con el nombre de católico, pagano utilizando el nombre de Dios, pagano utilizando el santo nombre de la Iglesia Católica, pagano utilizando los sacramentos, paganos utilizando a la Virgen María. No fue el testimonio de Abraham, lo dejó todo, porque aquí nos dice el testimonio de la palabra de Dios, que Abraham partió tal y como se lo había ordenado el Señor. ¿Por qué Abraham es testimonio para nosotros? Porque es obediente a la palabra del Señor. De hecho, el catecismo no tiene reparo en ofrecernos dos testimonios de una obediencia de la fe perfectas. Y la gente buscando modelos hoy. Qué pesar, la gente en todos estos vacíos afectivos que anda, en estas inseguridades tan grandes que tienen los católicos hoy, andan suplantando al Señor en las redes sociales, con predicadores, con falsos profetas, con falsos videntes, con falsos... ¡Qué pesar! Y están pagando por no buscar al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso están viviendo las consecuencias de este nuevo paganismo. Es por eso, no es por otra cosa. Por no buscar la verdad con el corazón, no buscar la verdad sinceramente, no buscar a Dios con un corazón limpio, porque las intenciones no están limpias. Y por eso dirá Santiago que cada uno es tentado por su propio deseo. Y cada uno se va a encontrar el Dios que esté buscando. ¿Sí? Si alguien quiere un Dios dentro de la iglesia que le dé platica, a ese Dios se lo va a encontrar. Y en la Biblia lo llaman, es el Dios Maimón, ¿sí? Si alguien busca un Dios que le dé comodidad, ese Dios es el que se va a encontrar. Si alguien busca un Dios que le dé garantías humanas en esta tierra, ese Dios va a encontrar. Pero resulta que ese Dios no es el Dios de Abraham. Ese no es el Dios de la vida cristiana. Ese no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos advierte que cada uno es tentado por su propio deseo. No por culpa de Dios. Cada uno miramos que si yo estoy buscando sombras humanas, esas obras voy a obtener. Esas son las que voy a obtener. Si yo estoy buscando como Abraham al Dios verdadero, ¿sí? A ese Dios firme, entonces ese es el Dios que yo me voy a encontrar. Y por eso el testimonio de Abraham hoy nos motiva en un tiempo donde la gente, miren, el nivel de la gente, el síntoma hoy es muy delicado en la humanidad. Es muy delicado. Yo aquí atiendo gente y los niveles de desesperación, de ansiedad, de problemas psíquicos son muy altos. ¿Eso qué dice? Que la gente está insatisfecha. Que la gente creía tener seguridades y no tiene nada de seguridades. Nada. Que la gente se está quedando, y eso es muy delicado. Pregúntenle a un psicólogo qué pasa cuando una persona se va quedando sin seguridad, se enloquece, termina enloqueciéndose, termina desquiciándose y se desespera, ¿sí? Los niveles de ansiedad son muy altos hoy en la población mundial. ¿Y saben por qué? Por lo que decía el Papa Benedicto XVI.
Hoy vivimos el eclipse de Dios. ¿Qué significa? Que la gente no tiene a Dios en su corazón. No lo tiene. Él no es el Dios de Abraham. Porque el Dios de Abraham es fiel. Es un Dios que cumple la promesa. Es un Dios que respalda. Y uno lo siente en el corazón. Uno lo siente. Lo siente porque este Dios da lo que el mundo no da. Yo les dejo mi paz. Y la paz que yo les doy es muy diferente a la que da el mundo. Una vez yo estaba viviendo una prueba, ¿sí? Muy difícil. Yo dije, Señor, yo esto creo que no lo voy a superar, ¿sí? Por amenazas que tenía, ¿sí? Y estaba en riesgo el ejercicio de mi vocación sacerdotal, por confabulaciones, bueno, en fin. Pero bueno, ya le entregué todas esas personas al Señor y le he pedido al Señor que no les tenga en cuenta eso, por calumnias. Y fue tan impactante que cuando yo llegué, digamos, al tribunal con sinónimo, como lo dice la palabra de Dios, yo pasé el umbral de esa puerta. Y yo le decía al Señor, Señor, yo espero en tu promesa que tú me vas a defender. Cuando yo pasé ese umbral, yo en mi vida, y he experimentado la paz a niveles altísimos, en mi vida había llegado a experimentar una paz tan alta. Yo dije, Señor, como San Pedro hoy, si este es el cielo, déjame aquí. Déjame aquí. Yo me sentí, no sentía ni siquiera en mi cuerpo, sí. Sentía un gozo por dentro, una paz a un nivel, pero que en mi vida la había llegado a experimentar. ¿Y qué me pasó? Nada, me pasaron cosas buenas después de eso, muy buenas, ¿sí? Porque Dios es fiel a su promesa. ¿Qué tal que yo me hubiera apoyado en fuerzas humanas? Unos días antes, varias personas que se dieron cuenta me ofrecieron apoyo, y no malo, y no apoyo ilícito. Pero yo dije, no, yo me voy a fiar del Señor. Y llegaba al Santísimo, a la Eucaristía, me aferraba al Santísimo. Es más, ese día yo llegué con rezando el rosario en mis manos, ¿sí? Rezando, una persona que me acompañó se fue para el Santísimo y así habían personas rezando. Yo en mi vida he tenido, yo le digo, Señor, si es para tener esas experiencias, no, qué buenas son las tribulaciones, buenísimas, ¿sí? Porque la paz que da el Señor no es como la que da el mundo. Y esa paz la inyecta a uno una fuerza sobrenatural que uno no sabe de dónde le sale. Es una cosa impresionante, porque Dios es fiel a lo que promete. Siempre es fiel, siempre. Y Dios le fue fiel a Abraham, porque sincera es la palabra del Señor. Yo me acordaba de aquella expresión de Jesús, cuando estén ante los tribunales, ¿sí? O ante los juicios, no se preocupen de qué van a decir y cómo, y yo no preparé nada. Alguien que me quiere mucho me dice, Omítar, tú tienes toda la razón en lo que estás afirmando, pero léete toda esta documentación. Y se me venía la tentación y yo decía, no. Yo dedicarle el tiempo a eso me voy para el Santísimo, le rezo un rosario a la Virgen, ¿sí? Y así lo hice. Y allá eso se me comenzó a venir todo así, vea. La gente cree que cuando yo cito documentos en la homilía es que yo leo mucho, ¿sí? A mí ya no me queda tiempo de leer hace muchos años, ¿sí? Sí, lo básico. Yo leo a veces y eso que a veces voy a leer por mirar a ver si fue que dije algún error después de que hablé, ¿sí? Y digo, no, esto está aquí, ¿sí? Voy y verifico en el catecismo, que es mi libro, es mi guía, ¿sí? Entonces digo, esto está aquí, sí, está aquí. Está aquí. Entonces Dios es fiel. Cuando estén ante los tribunales y los jueces, no se preocupen. Abraham le hizo una promesa. Y yo dije, a mí también me haces esta promesa. No te preocupes qué vas a decir ni cómo te vas a defender. El Espíritu Santo hablará en tu favor. Si yo me hubiera puesto a preparar, ¿qué me hubiera pasado? Hubiera suplantado al Espíritu Santo. Así, literal. Lo hubiera suplantado y el Espíritu Santo no hubiera podido hacer nada. Nada. Pero a mí cogió como que me envolvió y yo ahí sentadito solamente como un espectador disfrutando, gozándome de lo que hacía el Señor, ¿sí? Así es Dios. Y por eso San Pablo no teme en decirle a Timoteo en este capítulo primero de la segunda carta que le escribe a Timoteo. Ojalá se lean todo ese capítulo primero de la segunda carta a Timoteo, es bellísimo. Le dice San Pablo a Timoteo,
renueva en ti la gracia que has recibido. No la que vas a recibir, no, la que has recibido. ¿Saben cuál es el problema hoy de los católicos? Que nos comportamos como si nunca hubiéramos recibido poder. Así nos comportamos y la gente se enfrenta ante la tentación como si no hubiera recibido con qué enfrentar la tentación y ya se volvieron esclavos del pecado muchos. Y por eso hay católicos que saben vivir en el pecado y dicen que viven para Dios. Son paganos, paganos. Eso es, el pecado es puro paganismo, literal. Es gente que ya perdió la fe, que ya perdió la esperanza en Cristo. Renueva en ti la gracia que has recibido, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fuerza y de valentía. Pero la gente tiene miedo. Por eso hoy hay muchos cobardes que se callan y no hablan la verdad, incluyendo sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos y predicadores de esos que abundan en las redes. Pura cobardía. Es que yo no hablo así porque es que si hablo así yo tengo que ser prudente. ¿Cuál prudencia? Eso es pura cobardía, puro miedo. Iba a decir San, no es San, sí. Aristóteles, cuando escribe su obra Ética Nicómaco a su hijo, bueno, algunos dicen que es el padre al hijo, que es el hijo al padre, pero bueno, aquí lo importante es esa obra, y yo sí creo, después de haberla estudiado, que es de Aristóteles a su hijo. Cuando le escribe, le dice, para alcanzar el bien supremo, que es la felicidad, y que es a la que tiende todo hombre y todo ser humano por naturaleza, hay que vivir la virtud, ¿sí? Y le dice a Aristóteles, y la virtud se divide en cuatro estancias, que son las virtudes cardinales y que la Iglesia así lo habla dentro de la tradición cristiana, ¿sí? Que es la sabiduría, que es la templanza, que es la prudencia y que es la valentía, creo que es esas cuatro. Bueno, se me fue la tercera, no tengo ahorita precisión, pero son cuatro. Y la prudencia, dice Aristóteles, como virtud, se mueve entre dos defectos, ¿sí? Dos defectos. Uno por extremo, que es el temerario. Y entonces el que vehementemente, pasionalmente, sin reflexión, se lanza a decir una cantidad de cosas, o a hacer una cantidad de cosas, sin antes meditar las repercusiones que tendrá su decisión. Eso es temerario, es una persona que no tiene la virtud de la prudencia. Es una persona pasional, sentimental, que solo se deja llevar de la opinión, solo se deja llevar de la fuerza dominante. Y dice, ese es un defecto, nunca caigas en eso. Y el otro defecto, dice Aristóteles, que lo toma Santo Tomás y lo desarrolla a partir ya del lenguaje cristiano, el otro defecto de la prudencia es la cobardía y el miedo. Hay gente que no se atreve a condenar el homosexualismo como una práctica desordenada y para nosotros los católicos moralmente ilícita, pecaminosa, en las redes sociales, padre, para poder seguir evangelizando. Si te callas, no estás evangelizando. Ya mochaste el contenido de la evangelización cristiana, porque ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Y San Pablo no se está refiriendo a las orientaciones, siendo que la Iglesia lo sigue sosteniendo hoy, que la orientación es desordenada, y la Iglesia hace la distinción entre el desorden y el pecado. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, el desorden y el pecado. Puede que una persona tenga orientación homosexual, ¿sí? Un psicólogo bueno, justo, honesto, ¿qué le dice? Vea, mira, tienes que primero reconocer que esto es desordenado, vamos a trabajarlo. Y un cristiano llega a la iglesia y le dice, claro, reconoce que esto es desordenado, lo tienes, lo vives, lo padeces, pero reconócelo y trabájalo a través de la castidad. Una persona con esa orientación puede encontrar, incluso tiene mayores posibilidades de encontrar el amor de Dios al nivel más alto a través de la virtud de la castidad. Pero como hoy perdimos la fe, eso solamente lo puede hacer alguien que tiene fe. El que ya no tiene fe cristiana, ya no cree en esas cosas.
ni las acepta. Y el que ya no tiene la ética, que es muy diferente la ética a la moral, ¿sí? Son dos términos diferentes y realidades distintas, ¿sí? Distintas, pero se pueden encontrar, simplemente que una es mucho más elevada que la otra, la moral, que la ética. Pero esa gente sin ética hoy, dicen, no, pues es que eso es una forma de vida. Es que hoy la gente ya vive peor que las bestias, ¿sí? Y piensa, ya la gente es muy vehemente, ya la gente no piensa, perdió la lógica racional, no solo la moralidad, perdió la orientación de la ética racional de lo que es común. Por eso son tan impactantes aquellas palabras de Benedicto XVI cuando dice, hace un siglo, 100 años, pensar en matrimonio igualitario, eso era ilógico. Era hace 100 años, sí. Hace 100 años pensar en aborto, eso era ilógico. Hoy no. Hoy quien se oponga a eso que lleve y le dicen que es un fundamentalista, le dicen que es un dogmatista, que es un moralista, que es un no sé qué, ¿sí? Miren, ahorita estaba en Medellín celebrando la Eucaristía en una clínica, uno de nuestros hermanos que está ahí hospitalizado, y me equivoqué en el ascensor, ¿sí? Me equivoqué. Entonces era el piso sexto y le di al quinto. Cuando se sube un señor rapidito con una aromática y me mira y le dije, ¿para dónde va? Y me dice, para el piso quinto. Ahí ya le pisé el piso quinto. Y entonces me mira el hábito y me dice, padre, mi hermano está agonizando, usted no puede ir un momentico. Yo, claro, de una, vamos. Yo me caí en la cuenta después de que salí ahí que iba era para el piso sexto, ¿sí? Pero yo no sé qué pasó, Dios, ¿sí? Me puso a pinchar eso y me metió aquí en la cabeza que era el quinto y bajo, claro, ahí estaba, llego yo a la habitación, ahí estaba la persona agonizando. Entonces yo me puse mi estola, yo dije, yo por dentro estaba feliz, que Cristo mismo haya venido a darle la indulgencia plenaria para mandarlo derechito para el cielo. ¿Quién sabe qué hizo este hombre? ¿O quién creyó por él y había orado por él durante mucho tiempo? Y miren el premio que le da Dios. Y ahí estaba su hija cuando me vio, estaba en una angustia, y el hermanito también. Entonces ya leí la unción de los enfermos, le hice una oración de agonía y le di la indulgencia plenaria en nombre del Papa Francisco, ¿sí? Le di la indulgencia plenaria, y entonces mientras yo iba saliendo, su hija le decía al tío, esto fue un milagro, y yo no entendía todavía, yo soy medio tarro, ya salí. Cuando yo voy a buscar la habitación del hermano y entro y vi otra señora ahí, yo me equivoqué. Me dice, ¿qué habitación está buscando? Y yo, no, la Tata 03. Me dice, no, es en el piso de arriba. Sí. Yo me equivoqué de piso. Cuando me acordé de esa expresión, esto es un milagro. Ahora, ¿por qué cuento esto? Tanta gente que está agonizando en los hospitales. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que vivan en vida de gracia o mueran en gracia o no? ¿A quién le importa eso hoy? A muy poca gente le importa. Otro hecho que vi me impactó muchísimo. Iba bajando y me quedé calladito, no le dije nada a la persona que iba conmigo, pero yo soy medio, cuando veo esas cosas como que no me entran, sí. Y veo yo a alguien que va con su perro y detrás del perro con una bolsa recogiendo sus necesidades, las necesidades del perro, sí, la recogí. De una se me vino a mí lo que hacía Madre Teresa de Calcuta. Ella no lo hacía con los perros, ¿sí? Se iba a recoger, San Alberto Hurtado, se iban a recoger en un carro a todos esos indigentes sucios, a esos que estaban incluso, que estaban en estados desagradables, como lo hicieron los santos, iban y los recogían, los limpiaban. Y yo pensé y dije, ¿será que sería capaz, lo mismo que está haciendo con su perro, sería capaz de hacerlo con todos esos indigentes que hay por ahí tirados en la calle? No, la gente ya está deshumanizada hoy, pero sí está animalizada. ¿Sí? Porque hacen a los pobres animalitos no los dejan ser animales. A los perros no los dejan, y por eso se enferman, y por eso les tienen que tener especialistas ya, porque no los dejan ser animales. Vayan ustedes lo que disfruta un perrito por ahí suelto, brincando, corriendo, ¿sí? Por aquí hay uno que vive jugando con el conejo, uno cree que es que lo está persiguiendo para comérselo, uno en La Paz es jugando con él, ¿sí? Y eso es dele para allá, corre, aquí hay unos conejos sueltos y el perrito para allá, para acá, sí.
Y digo, lo sé porque desde pequeñito al conejito lo persigue, ¿sí? Si se lo fuera a comer, se lo hubiera comido ya hacía mucho tiempo, ¿sí? Desde que estaba chiquitico. Esa es la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros ya no estamos dejando, ya hay una rebeldía literal del ser humano contra la orientación, la ley natural. Y llego yo ya de venida y otra vez veo lo mismo, ¿sí? Allá con sus perritos y con sus bolsitas recogiéndole, ¿sí? Y yo digo, tantos indigentes que están por ahí tirados en la calle, pudriéndose en algunos, ¿sí? Literal, porque yo los he visto y me ha tocado, ¿sí? ¿A quién le importa? Pero a la gente sí le importa tener muy bien sus mascotas, ¿cierto? Cargarlas y limpiarlas con pañitos húmedos y todo eso, ¿sí? Pero ¿a quién le importa hoy el ser humano? Este pobre señor que yo fui tenía, se ve que sus heriditas aquí le estaban drenando, sí, ya estaba como, sí. ¿Quién se interesa por todos ellos? La apostasía de fe hoy es real. ¿Cristo lo haría? No, no lo haría. Tenemos la parábola del buen samaritano. Ese buen samaritano fue Cristo. Pasó un sacerdote, un levita, y pasaron de largo por observar la ley, sí. Y pasó un samaritano que no tenía nada que ver con los judíos. Los judíos eran terribles con los samaritanos. Si alguien le debía a los samaritanos, eran los judíos. Y si había un hermano que tenía que reconciliarse con alguien, eran los judíos antes de ir a presentar su ofrenda en el altar, reconciliarse con sus hermanos samaritanos porque los tenían apacharrados, tumbados, ¿sí? Y un samaritano veía a ese judío que está aporreado, lastimado, lo habían dejado tirado, y es el samaritano a quien lo había ofendido, ¿sí? A quien los lastimaba, y va y lo recoge, lo limpia con aceite, lo monta en su propia cabalgadura, luego se lo lleva a una posadera y le dice al dueño de la posadera, y si te queda debiendo, cuídalo, y aquí te dejo con que lo cuides, y si te queda debiendo algo, yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿De qué amor hablamos hoy? Pregúntenles a esos que hablan de coherencia en el amor, a ver si es ese mismo amor, que ama y respeta la vida humana, que defiende la dignidad. No, incoherentes, hipócritas hasta donde ya no más. Y para acabar de ajustar utilizan el nombre de Cristo, utilizan el nombre de la iglesia. Hipócritas, son hipócritas. Y lo vemos. Mientras la dignidad humana cada vez más aplastada, más atropellada, y por eso estamos como estamos. ¿Quién es un cristiano de verdad? Un cristiano de verdad es el que es capaz de bajarse de su cabalgadura y dársela al otro necesitado. Esa sí es caridad de verdad. Eso sí es amor de verdad. ¿Quién es un cristiano de verdad? Aquel que no ofende a su hermano. Aquel que no anda atropellándolo con juicios, con señalamientos, aquel que no lo anda difamando, aquel que no lo anda... Ese sí es un cristiano de verdad. Lo otro, hipocresía hasta donde ya no más. Y hoy muchos cristianos están teniendo que aguantar, pero lo hacen por amor, el maltrato de quienes viven incoherentemente su fe. Hoy hay muchos cristianos que son perseguidos porque tratan de ser fieles a su fe. ¿Y saben por quién son perseguidos? Por esos que se dicen cristianos, por esos que se dicen hombres y mujeres católicos, que no lo son de verdad. Porque si lo fueran de verdad, actuarían como Cristo, actuarían como actúa el amor, actuarían como Abraham, que necesitaba a alguien hospedería y lo acogió sin saber a quién acogía. Ese era Abraham. ¿Y a quién terminó acogiendo Abraham sin darse cuenta? A la Santísima Trinidad. Nada más y nada menos, Dios se valió de esa visita para advertirle a Abraham que iba a venir a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y saben por qué lo hizo Dios? Porque Abraham sí vivía la caridad de verdad. El mundo, la humanidad, va para una desgracia muy alta. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente está ciega y no sabe, y le está huyendo a eso. Pero se van a chocar con eso. Se lo van a encontrar, quieran o no quieran, así le huyan.
Y esos cristianos que han sabido resistir en el silencio, que son muy pocos, no crean que son muchos, son muy poquitos, han sabido resistir en el silencio, en la humillación, en el desprecio, en el maltrato de sus mismos hermanos católicos, porque eso está pasando hoy en la iglesia. Eso está pasando en la iglesia. Esos que están soportando, a esos saben qué va a hacer el Señor con ellos, ya lo está haciendo. ¿Saben qué está haciendo el Señor? Los tiene así, vea, como recoge la gallina a sus polluelos. Y ahí debajo de esas alas parece que hoy no son muchos los que están, son muy pocos. Y el Señor los está recogiendo así. Y nadie se está dando cuenta de eso. Y la Virgen está recogiendo a sus soldados. No son muchos, para que no se vayan a dejar engañar, no. Esos no salen por redes sociales, no son significativos por ahí, no. Porque a Dios le interesa cuidar lo que es suyo, y jamás Dios va a exponer a lo suyo, lo va a exponer a la fantasía pública, ¿sí? O a la soberbia pública, ¿sí? O a la vanidad pública, porque es que alguien con vanidad se pierde. La soberbia es lo peor que... Alimentar la soberbia es alimentar al mismísimo demonio, y por eso la gente termina esclava de la lujuria, termina esclava del dinero, termina esclava del mundo, por eso, porque ya está su demonio ahí adentro, ¿sí? Y ese demonio hay que erradicarlo. Si ese demonio no se erradica con fuerza, y con la fuerza de la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios, no podremos. Por eso San Pablo no tiene temor de decirle a su discípulo Timoteo que no tenga miedo y que se aferre a esa gracia que ha recibido, porque Dios no le dio un espíritu de timidez ni de miedo, le dio un espíritu de fuerza y de valentía, ¿sí? Y dice, y no temas sufrir los padecimientos por el Evangelio, sopórtalos con alegría, porque la promesa del Señor es grande para quien sepa soportar con alegría la humillación, el desprecio, el maltrato. Es grande, nada más y nada menos que el reino de los cielos. Llego yo y le pregunto ahorita a su hijita que estaba ahí con este señor, venga, él es católico. Me dijo, sí, padre. Él recibía la Eucaristía, sí. Ahí está. ¿Por qué Dios le llevó a un sacerdote en el momento? ¿Quién tiene esa oportunidad? Cristo se lo había prometido, el que coma de este pan, ¿sí? El que coma de este pan y beba de esta sangre, vivirá de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Que es fiel al Señor. Por eso, miren, yo le digo a esos pocos cristianos que hoy quieren seguir fieles, que no tengan miedo, no teman a nadie ni a nada, no tomen esas palabras de San Pablo, tómenlas literalmente, soporta los sufrimientos, soporta el desprecio, sopórtalos con alegría, porque la promesa de Dios es muy grande. Y ya Jesús en el Evangelio, para concluir, no vaya a ser que coja más impulso, sí. Jesús en el Evangelio, para concluir ya esta liturgia de la palabra, le dice a los discípulos, los invita a que los sigan por el camino de la cruz. El auténtico camino de Jesús, no crean que es el camino del dinero, ¿sí? de la ostentosidad, no crean, eso es mentira, eso es del diablo. Y la Biblia le tiene un nombre a ese diablo, se llama el dios Maimón, ¿sí? A quien los apóstoles tuvieron que hacer el exorcismo muchas veces, ¿sí? Entonces le dice Jesús a los apóstoles, quien quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz de cada día y sígame. Y les dice, antes de la transfiguración, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser despreciado y va a ser entregado hasta la muerte por manos de los hombres. Ustedes vienen detrás de mí, mire lo que les va a tocar. ¿Quieren venir? Sí, Señor. Y entonces dice, les aseguro que algunos de los que están aquí no van a morir. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas lo traen. Algunos de los que están aquí no van a morir sin antes ver la majestad del poder del reino de los cielos. Se los voy a mostrar aquí en esta tierra, en vida. Y se lleva a 3 de sus discípulos para el monte, y allí lo vieron.
Vieron lo que les esperaba si se mantenían fieles a la cruz. Vieron lo que les esperaba si se mantenían fieles a la ley de Moisés y los profetas, ¿sí? Allí lo vieron, es decir, fiel a los mandamientos. Fieles a los mandamientos. Ya vieron lo que les esperaba, que tanto que San Pedro dice, Señor, qué hermoso es estar aquí. No nos bajemos. Quedémonos aquí, hay 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Jesús le dice, no, Pedrito, primero hay que morir. Ultrajes, humillación, desprecio, calvario y cruz, y después la resurrección, ¿sí? Primero que te lo quiten todo, te dejen despojado de todos, así como Abraham, ¿sí? Y después verás la gloria, Pedrito, ¿sí? Así que vámonos, levántense, que nos vamos ya para Jerusalén a vivir todo esto. Y a pesar de que vieron todo eso, solo le aguantó uno de los 3. Solo le aguantó uno, San Juan. Los otros no le aguantaron. Miren, que Dios es fiel, yo lo he visto. Yo lo he visto. Alguien me escribió esta semana, padre, siempre he sido como motivos de polémica. Bueno, no yo, es lo que hablo, sí. Pero eso a mí me alegra, sí, me emociona, sí, cuando veo que eso, yo dije, por lo menos, así sea, para que me critiquen, les pegó, sí, les pegó. A mí hay gente que se me sale de las homilías, sí, se me sale de las predicaciones, se van, sí. Y a mí eso no me atormenta, sí. Yo digo, por lo menos les llegó. De otras predicaciones se duermen, sí. Pues les llegó, sí. Y entonces me dice, padre, me escribe alguien y me dice, padre, estos días tuve una dificultad en un grupo por defenderlo a usted, sí. Y me dijo, pero escuché la homilía el otro día, padre, me di cuenta que usted no necesita a quien lo defienda, ¿sí? Y es verdad. Es verdad. ¿Qué tal que uno tuviera que valerse de la defensa humana? ¿Qué sería de uno? ¿Qué sería? No, eso sería lo más terrible. Cuando los seres humanos somos tan traicioneros, tan desleales, todos, yo el primero, sí. Yo tengo que todos los días de rodillas suplicarle a Jesús, yo soy un cobarde, no vayas a dejar que te traicione por mi cobardía, ayúdame. Y yo siento que el Señor me dice, si estás delante de mí y me suplicas día y noche, yo te sostendré, pero si dejas de suplicarme, me vas a traicionar. El Señor es así de claro. Si tú no estás como Juan, recostadito aquí en la adoración eucarística, viviendo tu Eucaristía bien, rezándole a mi madre, si no haces como él, te va a suceder lo mismo que Pedro o peor, o lo de Judas. El Señor es así de claro. Y si comienzas a negociar los principios de mi verdad, te va a ir muy mal, Omítar. El Señor me lo dice, y te voy a pedir cuentas el día del juicio. Y si te callas la verdad, cuando yo te capacité, no te di un espíritu de miedo, de cobardía, yo te voy a pedir cuentas el día del juicio, Omar. Hay de aquellos sacerdotes que callan, y hay de aquellos que incitan a callar a los sacerdotes, con esa vestimenta de falsa prudencia. Eso es el demonio. Recuerden lo que le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y yo prefiero apartarme de eso. En esta vida uno de repente va terminando como sin muchas amistades en este mundo, y hasta bueno, a uno se le descomplica más la vida para estar con el Señor. Y uno se encuentra con el tesoro del Señor y la alegría que dice, no, pues ¿para qué más? ¿Sí? ¿Para qué más? ¿Sí? Alguien me decía, padre, es que usted es como un caballo así que tiene sus cosas aquí, ya sabe para dónde va. Y a usted le dicen, venga para acá y no se mueve ni para ningún lado. Y no, es que yo voy metido para donde voy, ¿sí? Yo quiero el cielo. Yo quiero al Señor. Donde vaya el Señor. Si me va a llevar al purgatorio, allá voy con Él. Si va para allá voy con Él. Y si baja a los abismos, también como a Él le gusta bajar a los abismos. Nos lo dice la iglesia, que bajó a los abismos también del infierno. ¿Sí? Para darle una sacudita al demonio allá, ¿sí? Si también va para allá, pues también toca con Jesús, donde Él vaya, ¿sí? Descendió a los infiernos, decimos en el credo, ahorita lo vamos a decir, ¿sí? Pero los cristianos no queremos eso, solo queremos Tabor, ¿sí? Y lastimosamente a esos pobres cristianos les va a pasar
Cosas muy tremendas y siguen así. Hay que ser fieles a la verdad. No importa, si nos dejan solos, mejor. Nos va mucho mejor. Dice San Pablo que eso es mejor estar solo que mal acompañado, ¿sí? Eso es mejor, ¿sí? Porque las malas compañías, también lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, corrompen las malas costumbres. Y Cristo se lo advirtió a los fariseos, a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es pura hipocresía, son dobles. Hablan una cosa y hacen otra. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. El que le predica a usted una cosa aquí en el púlpito, o por ahí en el púlpito de las redes sociales, y usted lo ve haciendo otra. ¿Sí? Hipócritas. Cuidado, cuídense de esa levadura. O cuídense de la levadura de Herodes, que le gusta tanto el poder. A Herodes le gustaba el poder. Tanto le gustaba el poder que mandó a matar a los niños para que nadie le quitara el poder. Me decía alguien, y voy a volverlo a decir otra vez, me decía: padre, otra vez va a volver a decir lo mismo, ¿sí? Lo que hicieron los colombianos católicos votando por el aborto, tanto en Petro como en Rodolfo Hernández. Lo que hicieron los católicos en Colombia, votando por el matrimonio igualitario y la adopción para personas que no hablen, que después no hablen y vayan a condenar. No, son hipócritas. Que no lo hablen. Que no lo hablen, porque ofenden. Ofenden. Votar por Rodolfo Hernández, que proponía el matrimonio igualitario y la adopción para personas del mismo sexo, ¿sí? Y por Petro, que también va con esa línea. Al menos que digan que no son católicos y ya, no hay problema. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Al menos Petro es abierto, ¿sí? Dice lo que dice, ¿sí? Y no es que lo esté defendiendo, yo no estoy de acuerdo, pero es nuestro presidente y yo lo tengo que tolerar, ¿sí? Tengo que tolerar, es nuestro presidente y tengo que amarlo, imagínense. Y yo no puedo estar incitando a nadie al odio contra él, porque es un hijo de Dios. ¿Qué tal? Después Dios me las va a cobrar en la eternidad, ¿sí? Porque es que ayer lo dijo: amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Aquí hay gente que ha mandado a celebrar Eucaristías por Petro. A mí eso me parece ejemplar, por su salvación y su conversión. Y no es esa gente que se amanece en las redes sociales difamando, ¿sí? Y hasta calumniando, ¿sí? Eso es entrar en un mismo círculo demoníaco, ¿sí? Que hiere, que lastima. Y eso es regando esa incitación del odio, que eso no es de Dios, ¿sí? ¿Qué nos toca hacer por un presidente que no nos acomoda a los cristianos? Orar y rogar. Si dobláramos más rodillas, ese hombre se convertiría, ¿sí? Si tuviéramos más fe en el Señor, ese hombre se convertiría rapidísimo, sí, no habría ningún problema. Si estuviéramos más en el Santísimo y le creyéramos a Jesús en el poder de su cuerpo y de su sangre, se convertiría. Pero como ya perdimos la fe a muchos no les alcanza para eso. Y hay unos poquitos que sí les alcanza, sí, y creen y mandan a ofrecer Eucaristías por él porque saben y tienen la certeza del poder tan grande que tiene Dios. Por si algún día se convierte, para que sepan que fue por el poder de Dios y por aquellos humildes y pobres que silenciosamente saben lo que tienen que hacer y no por el discurso humano, ¿sí? Porque por eso no se va a convertir, ¿sí? Las almas se ganan a los pies de Jesús sacramentado. Las almas se ganan en la Eucaristía. Ayer llegué a la clínica. Dije, el problema es que estaba cogiendo impulso, sí. Llegué a saludar a nuestro hermanito que está allá enfermo y me encuentro ahí en urgencias un joven y me dice: padre, venga, mi hija es neonata y está en la UCI. ¿Usted por qué no le ha dado la bendición? Le di la bendición: no, de una, la hacemos hija de Dios, vamos. Está en extremo mortis, vamos, yo la bautizo. Padre, ¿puede? Claro, de una. Miren, tomen la fotico de las credenciales sacerdotales mías y díganle al párroco, y ahí la bauticé. Estaba ya chiquitica, ¿sí? Ahí recibió el bautismo, hija de Dios. Cuando me dicen ellos: padre, es que nosotros vivimos al lado de un convento, nosotros somos casados, nosotros vamos a misa. Ah, claro, Dios. Y yo iba a otra cosa en sí. Salía, a mí me pasó unas cosas. Salía y me ve una persona, estaba con su celular y 2 bolsos acá. Cuando me ve, suelta los bolsos y cuelga: padre, yo no puedo creer que me lo encuentre, mi hijo está aquí accidentado, padre. Enseguida, ve, aquí está mi esposo. El esposo ni siquiera me habló, se puso a llorar, me abrazó, ¿sí?
Son personas que yo conozco que le oran al Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Se los prometió a los apóstoles. Seguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver la máxima gloria del reino de los cielos. Sí. Y se los cumplió, lo vieron. Pedro, Santiago y Juan. Pedro quería quedarse ahí. Pero dijo, Pedrito, hay que pasar la prueba. Vamos a ver si la pasa. Si la pasa va a llegar. Sí. Después la pasó. Ya después la pasó porque murió en cruz, se hizo crucificar por el maestro y no dejó que lo crucificaran al derecho porque dijo que no era digno de morir como su maestro. Al revés, sí. Porque ellos decían, es que el amor de él ha sido tan grande que la gente no se vaya a confundir de creer que lo que nosotros hicimos fue parecido a lo de él, no. Fue igual a lo de él. Nadie va a llegar a ser por ninguno de nosotros, nadie. Lo que el Señor sigue haciendo. ¿Y saben dónde lo hace todos los días? En la Eucaristía. Vaya, tráigame a un amigo que haga lo que hace Jesús todos los días, que se deje de maltratar, escupir, matar, porque aquí lo matamos, ¿sí? Con nuestros pecados, lo hacemos llegar aquí hasta el patíbulo del Calvario y muere y resucita por mí. ¿Quién es capaz de hacer? ¿Quién lo ha hecho por mí? Nadie. Nadie. Ese es el amor loco del Señor. Y por eso vale la pena arriesgarlo todo por esta verdad. Todo es todo por el Señor. Por eso Abraham se tiró y hoy es un santo y Dios le cumplió la promesa. Los apóstoles se tiraron después en medio de que no entendían y hoy son santos, alabados por todos, y Dios le dio el gobierno de todas las naciones a los apóstoles. Timoteo se tiró por donde le dijo San Pablo y hoy es San Timoteo, ¿sí? Y a nosotros nos espera un futuro, así o más grande, ¿sí? Todo va en el grado de fe que cada uno responda, con la generosidad que cada uno se tire a la palabra del Señor, le obedezca al Señor, porque la palabra del Señor es sincera, Dios no falla, no nos va a fallar. Por eso prefiramos morir antes que pecar, prefiramos morir antes que dejarnos seducir por el mundo, prefiramos morir antes que dejarnos seducir por el anticristo que tiene bastante fuerza hoy, ¿sí? Y démoslo todo por el Señor. Si morimos así, bienaventurados nosotros, ¿sí? Porque el Señor nos llevará a estar con Él en la felicidad que tanto ansía nuestro corazón y que tanto busca con el Señor. No nos dé miedo, no nos dé miedo. Mire, este mundo es un tizón humeante y eso para el Señor es un juguetico, ¿sí? Que si nosotros creemos con Él, Dios sabe cómo lo apaga, ¿sí? Para que deje de echar humo, porque lo único que sabe echar es humo, no más, ¿sí? Entonces, sigamos fieles al Señor, fiándonos solo de su palabra, de la iglesia, en el catecismo, sobre todo el catecismo, y de la Santísima Virgen María y en la Eucaristía. Y el Señor siempre nos mantendrá llenos de vida, de alegría, de gozo y de paz, y con una fortaleza sobrenatural para enfrentarnos a lo que sea, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor que no falla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.